Regresamos, hermanos y hermanas, a este su programa Cantemos al Señor con Alegría. Aquí desde el Seminario Mayor San José, casa de formación de los sacerdotes de nuestro país, de nuestro amado país, de nuestra amada República de Panamá, casa de formación de los hermanos Jamet y Yacir Pacheco. No hace mucho salieron de aquí y les invitamos a seguirnos a través de las redes sociales @FTV05 y también nos den sus opiniones, porque sus opiniones cuentan, al correo electrónico cantemos@ftv.org. En el bloque anterior hablábamos de cómo inició la vida de iglesia, por decirlo de esa manera, de Jamet y Yacir. ¿Cómo entonces ustedes empiezan a participar en el coro a los 11 años? A los 11 años. Teníamos voces blancas. ¿Sí? Ajá. Uy, y si cantan así, ¿cómo será cuando eran niños? A los 11 años una belleza al triple, porque cantan muy bien. Claro, la voz de los niños es muy especial. Muy especial. Aparte de, ¿siempre estuvieron solamente en el coro o estuvieron en algún otro grupo? Conforme fue pasando el tiempo, aparte del coro, bueno, creo que nuestros párrocos, yo creo que sin pensarlo nos vieron algún liderazgo en la comunidad y nos dieron la oportunidad. Creyeron que nosotros con nuestra corta edad podíamos asumir algunas responsabilidades, y es allí donde, por ejemplo, comenzamos a ser animadores de pastoral juvenil, por ejemplo, evangelizadores en las comunidades cuando era el tema de la campaña de promoción, que creo que todavía está en los encuentros vecinales. Los párrocos nos pidieron, al padre Yacir le pidieron mucho lo que era la coordinación de los monaguillos, de los servidores del altar. También tuvimos la experiencia de ir al tutelar de menores, en la pastoral penitenciaria. Sí. Creo que después en tiempo el padre de Santiago, ¿no? Así, sí, con el padre Santiago. Es curioso, cuando yo fui con él, él anunció a todas las comunidades, bueno, ¿quién desea ir a la cárcel? A visitar a los adolescentes. Y yo tenía, ¿qué? 16, 17 años, y yo dije, bueno, yo. Entonces yo le dije, padre, yo quiero ir. A ver, ¿cuántos son los que vamos? Dice, padre, nada más te has anotado tú. Pero entonces me pasó a buscar, fuimos, y yo iba súper nervioso. Toda la semana estuve pensando, ¿qué le íbamos a decir a los jóvenes? Yo iba mi guitarrita, mi Biblia, y ya abrieron las puertas del centro. El padre estacionó el carro y dice, yo le digo, padre, aguanta un momentito, padre Santiago Benítez, hoy día rector de nuestro seminario. Sí. Padre, dígame una cosa, ¿qué le vamos a decir? Antes que nos bajemos, dice, háblales del amor de Dios. Y eso creo que fue una de las cosas que más me marcó. Yo creo que esa experiencia del tutelar de menores, claro, de una vez por todas me hizo lanzarme a la aventura de no mirar la fe, aún siendo joven, de manera muy ensimismada. Siempre hay, para que sea la fe madura, tiene que apuntarse al amor al hermano, ¿no? En función de los demás. Claro. En función de los demás. Así que, pues fueron algunas experiencias que tuvimos y de verdad que nos ayudaron a responder. Ahora que el padre Jamet nos habla de esa experiencia de ir al tutelar de menores o centro de cumplimiento de menores, entonces habla de eso de que el amor no es algo para autosatisfacernos, ¿no? Sino más bien para darlo, para darlo a los demás. Y eso que tanto tuvo que ver entonces con la llamada del Señor a la vocación sacerdotal. Y la pregunta es para ambos. Ya más o menos el padre Jamet ha dicho algo, el padre Yacir. ¿Cómo fue eso de la idea esta de ser sacerdote? Originalmente yo no me veía llamado para ser sacerdote, pero sí tenía unas ganas enormes de hacer la voluntad de Dios en mi vida. Y siempre le decía al Señor, bueno, muéstrame el camino. Yo, al igual que Jamet, también, ¿no? Con ese ímpetu, movido por el Señor, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿me llamas a qué? Y, bueno, el padre me decía, encárguese de acompañar y a coordinar los monaguillos. Después, encárguese de motivar a la comunidad juvenil como responsable.
Después también me uní al equipo, ¿verdad?, de la pastoral penitenciaria, pero yo sentía pues que había algo más. Y una de las cosas que quiero destacar es, una de las bendiciones que tuvimos en nuestra parroquia fue la adoración a Jesús, Eucaristía. Teníamos la adoración perpetua a Jesús. Y cada joven del grupo juvenil tomaba una hora a la semana donde tenía un rato para estar con Jesús. Yo creo que todos estos elementos, una vida sacramental, una vida de oración sencilla, como todo joven estaba en la escuela, estaba también terminando mis estudios, la vida de familia, mis deseos de ser mejor, de hacer la voluntad de Dios, me llevaron también en algún momento a pensar en esa posibilidad, pero lo tenía como muy recóndito. Yo decía, esta posibilidad es detrás de la última posibilidad. Pero ciertamente, en mi caso, fue el primer momento cuando el párroco, el padre Ángel Acuña, ¿verdad?, a quien también queremos mucho, el padre Saludos Ángel. al padre Ángel. Saludos, padre. Padre. Padre Ángel, un sacerdote joven, en aquel momento era su primera parroquia. A mí todavía. Sigue siendo joven, pero en aquel momento más joven, ¿verdad? El padre me pregunta después de una confesión, Yacir, ¿has pensado alguna vez en ser sacerdote? Y yo recuerdo que me quedé sin palabras. No supe qué contestar. Me fui, me levanté del confesionario y me fui. Y me llevé esa pregunta. La pregunta que hoy me lleva también a estar aquí. Muy bien. Hamed, ¿qué nos comparte con respecto a su... Mira, mi experiencia fue algo poco similar, pero también yo creo que cuando ya entré al seminario y pude mirar hacia atrás, pude descubrir muchos elementos de mi vida. Yo, por ejemplo, a mis 8 o 9 años, mi lucha como niño que estaba en primera comunión era no decir más palabras sucias. Porque vivía en un ambiente donde había muchas palabras sucias. Yo creo que la catequista hacía mucho énfasis en eso. Y yo decía, Señor, permíteme no decir, no ofenderte. Y yo durante mis primeros pininos en la iglesia, creo que al final, después de tantas experiencias pastorales que tuve, hasta tuve la gracia de ser como catequista, como auxiliar de una catequista que tenía muchos años, la señora Clementina. Y en medio de toda esa experiencia de entrega, de donación, de sacrificio, de vida parroquial intensa, llega un momento donde tú te preguntas por otras comunidades. Y yo recuerdo que el padre Santiago Benítez, a quien quiero mucho y admiro mucho, porque me mostró un rostro de sacerdocio misionero. Yo creo que el padre Santiago quizás no tiene, siempre lo hemos hablado, pero quizás no se imagina todo lo que impactó su ministerio sacerdotal después del padre Ángel. El padre Santiago fue el primer sacerdote que vi cargando cajas, una cosa tan sencilla pero que me impactó mucho. Un sacerdote que salía a las calles a evangelizar casa por casa, que comenzó a decirle a la gente, vamos y no vayan. Eso me impactó. Y sobre todo un sacerdote muy espiritual, muy sencillo, muy humilde, muy cercano a la gente. Y yo recuerdo que él nos hablaba de su experiencia, de su parroquia, de donde él venía, y era Capira, y él me decía que en ese momento había un sacerdote que él estaba pasando quebrantos de salud y él iba a apoyarle los domingos en la tarde. Y yo le decía, padre, pero ¿cuántas comunidades son? Me decía, como 70 comunidades. Y le decía, ¿qué le pasa al padre? El padre tenía una enfermedad, el padre Francisco. Era un padre que venía de otro país, extranjero, y me decía, lo que pasa es que, ¿y cuántos sacerdotes hay allá? Me decía el padre, solamente uno. Y el que está es extranjero. Y en ese momento yo recuerdo que me fui al Santísimo, que teníamos mucho hábito de orar en el Santísimo, y yo me arrodillé ante Jesús y le dije, Señor, ¿qué yo pudiera hacer
para ayudar a todas esas comunidades que no tienen quien les hable de Dios. Te pido para que haya más vocaciones, para que haya más sacerdotes, para que tu pueblo siempre esté alimentado de la palabra, de la Eucaristía, como yo pudiera hacer para que otras comunidades tengan la oportunidad que yo tengo de tener al Santísimo expuesto como te tengo a ti. Y en ese momento como una voz interior, y cada vez que cuento esto lo digo con toda la sinceridad, sentí que una voz me dijo, siendo sacerdote. Quizás es una manera, y eso lo sentí en el Santísimo, y a partir de ahí comenzó esta gran aventura, donde yo dije, ¿será que es el sacerdocio? Yo veía que los sacerdotes, no sé, tenían que venir como de tantas comunidades, o tenían que tener una preparación, y mi primer pretexto era que yo era muy joven, y que no tenía mucha experiencia, pero al final el Señor me llama. Y comenzó desde ahí una gran aventura. Muy bien, después de haber escuchado ambos cómo fue su proceso vocacional, ahora vamos, oigan, ¿ustedes creen que estas guitarras están aquí de adorno? Claro que no, esas guitarras están allí al lado de los hermanos, de los sacerdotes Pacheco, porque ellos van a cantarnos también. El programa se llama Cantemos al Señor con Alegría. Y ellos nos van a cantar con mucha alegría una canción que a ambos les haya marcado vocacionalmente. Preséntenla ustedes mismos. Háblenos de esta canción. Bueno, esta canción que vamos a cantarle, quizás es muy conocida por muchos, pero es una canción que durante nuestros 2 años y medio de discernimiento, antes de entrar al seminario, como jóvenes cualquiera, teníamos muchos miedos, muchos temores. Realmente esto será lo mío, realmente yo podré responder a Dios. Y esta canción significó mucho para nosotros, que es la canción en mi Getsemaní, una canción lindísima que habla de una entrega total a la voluntad de Dios. Muy bien. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi aprecio. Pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz, es de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar eso. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá
de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Oh, mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Oh, mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decir que sí hasta el final. Reporta sintonía a nuestro email cantemos@fetv.org o nuestro Twitter @fetv05 y llévate estos fabulosos premios gracias a nuestros amigos de Librería Arquidiocesana, comunicando cultura a un pueblo evangelizador. Cantemos al Señor.